Voy a cortar mi Olá, audio. olá, boa tarde a todas e a todos, uma vez mais. Hoje temos aqui uma situação diferente, um contexto diferente. Parece que, à medida que caminhamos para o final dos nossos diálogos imediatos, vão surgindo novos contextos, novos horários, novas situações. Então, hoje é um dia que não vamos estar em direto com vocês, estávamos a ter alguns problemas de ligação, portanto, decidimos gravar a conversa e faremos aqui entre os três, sendo que poderão deixar os vossos comentários e as vossas perguntas no vídeo e provavelmente o Ricardo, a Lorena ou eu ou alguém da equipa do Teatro Estúdio Fonte Nova poderemos continuar este diálogo que será frutífero sem dúvida sobre o tema de hoje, que é corporalidade na América Latina. Um, hoje temos connosco o Ricardo Gaeta, que nos deu apoio à fisicalidade para a paz perpétua, e temos connosco também Lorena Salamanca, investigadora colombiana, e o Ricardo é chileno. O Ricardo está no Chile, a Lorena está em Portugal, em Lisboa. E é a primeira vez que temos aqui connosco nestes diálogos uma representação da América Latina. Já tivemos Inglaterra e um bocadinho de Espanha e dos Estados Unidos, e hoje temos aqui a América Latina representada e muito bem representada. Então, dando-vos um contexto, mais uma vez, apesar de termos feito ao longo destes mais de 10 diálogos, dando-vos aqui um contexto sobre estas conversas e sobre estes diálogos e como é que eles nascem, o Teatro Estúdio Fonte Nova, Companhia Setubalense, preparava-se no dia 13 de janeiro para estrear pela segunda vez A Paz Perpétua de Juan Mayorga, já que a primeira tentativa, o ano passado, foi suspensa devido ao contexto de Covid-19. Infelizmente aconteceu o mesmo este ano, quando estávamos prestes para estrear, entrou o estado de emergência. Então, enquanto a estreia não acontecia, que ela já está marcada para dia 21 de abril às 8, no Espaço Gráfica, Centro de Criação Artística em Setúbal, e vamos até dia 25 de abril, dia 24 e 25 será às 11 da manhã, dia 21, 22 e 23 será às 8 da noite. Propusemos algumas conversas online, conversas e diálogos que pudessem debater camadas da obra, discutir tópicos relacionados com este texto que tem tantas abordagens. E então pedimos à equipa da Paz Perpétua que escolhesse um tema que a obra abordasse, e ninguém escolheu um tema repetido, convidando em cada sessão um especialista ou um investigador de outras áreas a aprofundar o mesmo. E assim criámos um diálogo, um cruzamento disciplinar entre o teatro com outras áreas. E é assim que surge esta proposta por parte do Ricardo, hoje, da corporalidade na América Latina, de um texto que também se demonstra ele tão físico, não é? Uma dramaturgia que pede ao autor para existir muito fisicamente em palco. Então eu vou passar a apresentar a Lorena e o Ricardo, que agradecemos desde mais toda a equipa e a estrutura do Teatro Estúdio Fonte Nova agradece a vossa disponibilidade e a presença para estarem aqui. Lorena Salamanca é investigadora independente colombiana, com foco na arte contemporânea, os arquivos e performance art. Atualmente é estudante ativa no mestrado em Ciências de Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. Foi co-editora de Cuerpo Pólvora, Gunpowder Body, edição número 15 da revista Terremoto. Realizou investigação e implementação do programa educativo Mesas de Aula, Performance em Revisión, 1990-2019, Memória e Arquivo de Arte de Ação, Performance e Documentação no México, coordenado pela Local 21 Arte. Em 2018, trabalhou na conceptualização do arquivo António Juarez Caudillo, resguardando no Centro de Documentação Arqueia do Museu Universitário de Arte Contemporânea. Em 2017, integrou a equipa do trabalho de Ex-Teresa Arte Atual para a estabilização, descrição e digitalização de documentos audiovisuais e fotográficos em formatos analógicos da Ex-Teresa Arte Atual, 1993-2000. 2014 a 2016 foi assistente de investigação no Arquivo Artístico de Túlio Emiro Sandoval, coordenado por Lasso Cursal Cló. Em 2019 formou-se em Artes Visuais e Estética pela Universidade del Valle, na Colômbia, e atualmente vive em Lisboa, Portugal. Ricardo Gaete é ator, diretor de mímica contemporânea e professor. É graduado pela International School of Dramatic Corporeal Mime de Londres e é mestre em criação teatral pela Universidade Carlos III de Madrid e doutorando pela Theatre Studies Complutense da Universidade de Madrid. Formado no Chile, em França, na Argentina, Inglaterra, Itália e Espanha, estudou com mestres de cena corporal internacional, entre eles Marcel Marceau, Angel Elizondo, Corinne Sung, Steven Wasson e Yves Le Breton. As suas criações e produções como diretor, dramaturgo e ator foram apresentadas em cinemas, galerias de arte, espaços de criação, incluindo County Hall Gallery, Dali Universe, Conway Hall Theatre, National Film Theatre em Londres, Chilean National Theatre, dirigindo e produzindo várias obras. Entre elas referimos Não, Mais,
de Raul Osório. E finalmente no Teatro Nacional de Cervantes apresenta Cloqueten e Isla Terra, em homenagem ao mestre Angel Elizondo, com quem em 2011 funda no Chile a Companhia Internacional de Teatro Corporal. Sua carreira artística desenvolveu-se no Chile, França, Argentina, Inglaterra, Porto Rico, Peru, Brasil, Espanha e Portugal. E desde 2017 é professora internacional do mestrado oficial em Artes do Espetáculo na Universidade de Sevilha, Espanha. Muito obrigada aos dois por estarem aqui connosco hoje. E a quem nos vai ouvir, acho que é de gratidão enorme termos aqui esta representação para lá do oceano e estabelecermos estas pontes tão importantes. E eu vou passar desde já a palavra à Lorena, para que nos fale um bocadinho desde o ponto de vista dela, desde a sua investigação, digamos assim, sobre como é que ela vê esta corporalidade na América Latina, sobre esta relação da corporalidade na América Latina também com as artes performativas e com a paz perpétua em particular. E de seguida passarei ao Ricardo. Muito obrigada. Pedi apenas que falassem em espanhol, obviamente, mas devagar para que todos nos compreendam. Obrigada. Obrigada, Patricia. Agradecimiento inmenso a ti y a Ricardo. Es un honor acompañarles. Es un mío honor, no sé. Bueno, la pieza teatral, La Paz Perpetua, es un manifiesto que prueba momentos de construcción civilizatoria de la humanidad, pero también se adhiere por momentos y cuestiona su propia construcción. Es decir, a través de una narrativa que presenta a 4 perros y a un ser humano, nos lleva a las dicotomías entre la animalidad del hombre y el principio de alteridad con el que se distancia de su ser animal. Y también, en la actualidad, ese extrañamiento que resulta de darle voz al animal y a sus historias con un lenguaje civilizatorio nuevamente, que es ese de las esquinas entre humanos, máquinas y animales. Claro, sin olvidar que estos personajes son las metáforas de los comportamientos y las acciones cínicas, lógicas e instintivas. Esta obra, a mi parecer, una posición muy individual y también radical, es una experiencia carcelaria, con toda una narrativa de poder, aparición y desaparición. Es una forma escritural cercana a la fábula con una moral inversa. Cuando muere Manuel, que quiero comenzar por el final y spoilear aquí un poquito el texto y la pieza, este protagonista, cuando cae, claramente nos devela esa caída del ímpetu de la razón que construirá la paz, tal como pensaba Immanuel Kant. O sea, solo a través de la razón podemos llegar a la paz. Yo voy a decir aquí que eso es falso. Para hablar de las corporalidades en América Latina, en ese contexto de experiencia carcelaria, los perros han tenido una función disciplinaria, siendo canes de búsqueda de drogas ilícitas y de restos de cuerpos fragmentados, incinerados y desaparecidos. Es recurrente en esta pieza que los 3 animales elegidos, Odín, John y Emmanuel, hayan ejercido trabajos de vigilancia, control, persuasión, pero también de traición y omisiones. Todos están envueltos alrededor de una cárcel imaginaria, una arena jaula, como dice Juan Manuel Castañeda en el texto, y como generalmente es tratado por Foucault, a través de una institución total de sociedad disciplinaria. Por otra parte, yo creo que es muy especial que reaparezcan en escena, los animales después de extraídos de su realidad en un ente medicado y que incita a una competitividad violenta bajo un mito, el de portar una trela ganadora, un collar ganador, ¿no? Es inevitable, reconociendo el final del texto,
que se inscriba con la muerte la resolución pacífica de los conflictos. Si Emanuel no muere, no hay resolución de los conflictos. Era importante que muriera, ¿no? La historia de esta pieza es negra, oscura y vaticina que quien gane ese collar tendrá lo mejor de lo peor, del régimen fascista y de cualquier totalitarismo comunista. No sé si tengo lugar para, para hablar un parrafito más, ¿sí? Sí, 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 sí. Voy. ¿Cómo se inscriben los cuerpos en las narrativas de poder, de violencia, de salvajismo y de animalismo? ¿Cómo se inscriben desde una geografía imaginaria e imaginada para nosotros mismos al decirnos latinos, al declararnos americanos, tanto o igual como el norte y como el extremo sur o la Patagonia? ¿Cómo enfrentar una narrativa personal desde un trayecto que comenzó en Colombia, se instaló paradójicamente entre México y Portugal y hasta el día de hoy transita entre el ser yo y ser la otra, entre ser la latina y ser la extranjera? ¿Cómo hablar de cuerpos o de un arte del cuerpo en países de cuerpos desaparecidos, marcados, mutilados y fragmentados? En esa jerarquización que he acompañado por siglos de existencia, por los años de vida, y que ha antagonizado el comportamiento y la existencia del animal, vale la pena preguntarnos, ¿somos los salvajes animalescos o en realidad somos tan profundamente humanos que refinamos las máquinas de represión o las necromáquinas, como alguna vez oí decir en una mesa en el Instituto Hemisférico de Performance, con sus necropolíticas, necropoderes y necroestructuras? Esto lo quise traer a cuenta para aproximarnos al concepto del filósofo camerunés Achille Mbembe y al concepto que refiere al sistema y formas de distribuir y dar la muerte en un planeta envuelto entre guerras globales y entre prácticas de terror de imperios-estados. Pero no olvido la forma en que lo ha planteado Sayak Valencia desde México. Ella tiene un término que me parece muy interesante, aporta un término a la filosofía muy interesante, el necroempoderamiento. Si existe el empoderamiento, existe el necroempoderamiento. Es este el que refiere y reinterpreta nuevamente políticas, efectos sociales y culturales a través de una única forma, el imperio de la violencia. Quiero cerrar hasta ahí, pasar palabra para ti ou para o Ricardo. Obrigada. Obrigada, Lorena. Eu vou passar de seguida ao Ricardo. Eu queria só deixar aqui duas achegas para a conversa, que podemos continuar de seguida, mas que falaste do Foucault e realmente há coisas naquilo que o Foucault fala, e todo o trabalho do Foucault também se relaciona muito com o corpo e com esta visão, especialmente no vigiar e punir, que se pode relacionar com o corpo como nós o vemos na Paz Perpétua e com o corpo também na América Latina e que se expande, mas na América Latina por ter vivido e continuar a viver processos intensos a nível de regimes ditatoriais, totalitários e regimes coloniais também. Então há uma coisa que estava a ler, que é a forma prisão, que é de forma de olhar para a sociedade. Então a panóptica, que é uma nova maneira de olhar para o corpo, vigilância generalizada, direta, contínua e iluminada. Por conseguinte, tudo sem exceção será observado, filmado e catalogado, que é o que acontece na Paz Perpétua. E que é o que começa a acontecer em muitos regimes também. Sequestradora, uma forma de prisão sequestradora. É uma maneira nova de utilizar toda a força dos corpos, de reorganizá-los, localizá-los, agrupá-los no tempo e no espaço, segundo as suas forças e energia. E finalmente, e isto é muito relacionado com o Paz Perpétua, disciplinar. O corpo deve ser continuamente exercitado, treinado, modelado, remodelado, remendado, corrigido através de recompensas e punições. Então queria deixar aqui este contributo também relativamente à questão
de Foucault e do vigiar e punir nesta contextualização do corpo na América Latina e na paz perpétua. E também outra coisa que é a contextualização não só de uma América Latina atual, mas toda a questão colonial, que eu acho que se relaciona depois aqui com a questão do corpo, que acho também é importante para o debate. E vou passar ao Ricardo. Obrigada, Ricardo. Bueno, muchas gracias y también las reflexiones que he escuchado de la compañera colombiana son vitales también. Es increíble cómo quería partir hablando sobre justamente la diversidad de nuestra América Latina, esa América tan diversa, ¿no? Donde tenemos 3 países pequeñitos arriba de Brasil, como son las Guyana Francesa, Surinam, que a veces las olvidamos. Luego tenemos, cierto, ese gran territorio de Brasil, relacionado justamente con Portugal, ¿no? Donde se habla la lengua. Y luego viene toda esta América Latina con ese castellano, ¿no? Que traen acá, y también creo compartir el mismo criterio justamente sobre que América comienza en Alaska y termina en el territorio antártico. Entonces es mucho mayor la dificultad, digamos, de qué es sentirse americano hoy. Porque habitualmente en el mundo, si dices soy americano, te asocian con los Estados Unidos directamente, ni siquiera con Canadá. Es como si Canadá fuese aparte y ser americano es otra cosa. Pero es nuestra América, como digo yo, y nuestra América que no es nuestra, que no nos pertenece, que ha sido prácticamente vendida por los distintos gobiernos y donde nuestros recursos naturales son muy pocos, los cuales nos pertenecen. Quisiera contar una paradoja. En Chile no tenemos agua, pertenece a España, un país que no tiene agua y teniendo una de las costas más grandes del mundo. Pero es así, es esta América. Y relacionándolo un poco ya en forma más directa con la paz perpetua, quisiera, bueno, partir agradeciendo desde el año 2019, cuando recibí la invitación para presentar la Metamorfosis en el festival, un bellísimo festival que sé que organizan durante muchísimos años con un esfuerzo encomiable, y desde ahí partió, digamos, esta relación también de volver a Europa, ¿no? En un otro idioma, y poder entregar esa corporalidad que en este caso está tomada desde Kafka, quien también nos plantea ya esta animalidad, ¿no? Nos reduce a la sabandija de Gregorio Samsa, que ni siquiera era una cucaracha, una sabandija, que era justamente el nombre con lo cual los alemanes trataban a los judíos. La familia de Kafka muere en un campo de concentración y él muere de tuberculosis antes, pero ya venía esto de esta amenaza, ¿no? Que justamente la paz perpetua toca en distintos ángulos muy diversos, y donde ahí también, como bien lo decía, es necesario que alguien muera, que uno muera, prácticamente como si lo viésemos bajo la visión judeo-cristiana, ¿no? Tenía que estar el Cristo, a propósito de cómo hemos pasado Semana Santa, el Cristo como un animal, como el cordero, fíjense, y que tenía que ser sacrificado. Por lo tanto, fíjense que la relación animal, cuerpo, animal, religiosidad está presente siempre. Y dentro de esa misma concepción voy a tocar otro animal también, el cual, y es muy interesante esto que plantea Kafka, con la obra Informe para una academia, que es la segunda que realicé, donde vemos al chimpancé de Kafka totalmente humanizado, que da una conferencia frente a los académicos. Y es muy particular cuando en una parte del texto de Kafka, Pedro el Rojo realmente se da cuenta que cuando puede hablar es aceptado como humano. O sea, todas las otras condiciones lo animalizaban. Sin embargo, el hecho de hablar lo humaniza. Es decir, ahí dice, cuando lancé mi primer grito, me di cuenta que di un paso hacia la humanidad. Y él lo dice además, dice, me aburre imitar a los hombres, me aburre particularmente, dice, pero tenía 2 vías para conseguir la pseudo-libertad, o los libertos, como se les decía a los esclavos, que una vez que eran liberados continuaban con los patrones. Dice, una vía era el music hall, y ahí podemos recordar, ¿no? En los viajes terribles que se hicieron hasta
por todo el mundo, en África, en Asia y en América Latina, con los zoológicos humanos, donde realmente el pueblo indígena era tratado como animal para ser exhibidos en la civilizada Europa, en la civilizada París, en la civilizada, ¿cierto?, Inglaterra, y fueron llevados como animales. Es más, respecto también a esa animalidad, me interesaría poder recalcar con alguien que yo no tengo para nada empatía, que es Darwin. Cuando él viaja hasta el extremo sur y se encuentra con los Selknam, él dice, ¿no? Porque yo lo rescato y lo coloco como un intratexto, ¿no? Dentro de la obra, la versión que pude realizar del Informe para una Academia, que además se llama Primate. Lo subtitulé como Primate o Informe para una Academia. Y Darwin afirma que la especie más baja entre el animal y el hombre eran los Selknam, porque decía, estaban sucios, rugían, andaban en sus balsas de lado a lado. Es decir, el señor Darwin no comprendió para nada frente a que estaba, a una de las maravillas que tenía, ¿no? Porque lejos de estar sucios, los Selknam se colocaban grasa de lobo de mar por el frío, pero todos alabamos a Darwin. No comprendió de que realmente esos rugidos eran, y esto es muy especial, era una particularidad del lenguaje humano donde ellos, lejos de decodificar verbalmente, las palabras del pueblo Selknam vienen de los sonidos de la naturaleza. Por lo tanto, habían sonidos guturales, que también los pueden escuchar si quieren en YouTube, hay links, si colocan Selknam, ¿cierto?, en América Latina, donde el agua, no decían agua, sino que la palabra era la sonoridad del agua, del trueno, del relámpago, de las cascadas, del hielo. Y además afirma Darwin que los Selknam no tenían sentimientos. ¿Y por qué dice no tenían sentimientos? Porque no tienen sentido de la propiedad. Y aquí volvemos nuevamente con la paz perpetua, ¿no? Sentido de la propiedad, es decir, no tienen territorio, no hay nada que les pertenezca, porque ellos deambulan. Entonces, frente a las aseveraciones de Darwin, más allá de sus descubrimientos, creo que él mismo podría ser ese eslabón perdido. Él, Darwin, es su propio eslabón perdido. Y dentro de la animalidad, también quisiera recalcar que tenemos que aceptar que somos animales. Si nos miramos en estos momentos los dedos, la piel, tenemos aún la vellosidad, nos bañamos no tan solo por la higiene, nos bañamos inconscientemente para quitarnos el aroma animal. De ahí vienen los perfumes. Entonces, el ser humano está en una pugna constante por no aceptar su animalidad. A tal punto, y esto quizás pueda ser un poco polémico, que la misma sexualidad tan bella, necesaria, fue castrada, especialmente por la Iglesia Católica, para quitarnos la animalidad y colocarnos el concepto de amor y procrear. Entonces tampoco aceptamos nuestra plurivalidad, ¿de acuerdo?, de la animalidad. Entonces estamos en una constante pugna, yo creo, entre el inconsciente y el consciente, que lucha por no aceptar su animalidad. Por lo tanto, todo lo instintivo en el ser humano tiene una pugna constante con el sentido más sin sentido, que es el sentido común. Pero sin embargo, si somos esos animales pensantes, y lo podemos ver, ¿no?, en La Paz Perpetua con Odín, John, Emanuel, en sus conversaciones, en sus diálogos, que para cualquier ser humano serían rugidos, y que están poéticamente traspasados a una voz humana por Juan Mayorga, dentro del conflicto, de la situación, podríamos decir de que el comportamiento que vemos habitualmente en las guerras, de pronto incluso en los deportes, y más allá, de pronto en la corporalidad de los seres humanos, especialmente aquí quiero citar al hombre, nos comportamos como verdaderos chimpancés, o menos que eso. Entonces, la animalidad está ahí siempre presente, y creo que la bestialidad es la que genera la ruptura de la paz, no la animalidad. Y creo que lejos lo más bestial que hay en la naturaleza somos nosotros. Los animales tienen su animalidad, son capaces de matar por comer, pero el ser humano se mata por un territorio que me parece absurdo, por una propiedad. Entonces, el planteo justamente de pasar al animal
darle una voz humana para manifestarnos, creo que es una de las cosas que rescato dentro de la obra, junto con el planteo. Que aun cuando ya Cervantes plantea, ¿no? En una de sus obras, estos perros que también hablaban. Por lo tanto, hay un rescate, siempre hay un rescate atrás, porque no hemos creado nada solo. No es una genialidad de un dramaturgo colocarle la voz a 4 animales, sino que ya viene de Cervantes atrás, que es importante rescatarlo, que no es solo el Quijote, aunque es amado por mí. Luego quería un poco redondear, para ir terminando, hablar sobre esta América Latina, donde tengo que citar a Ángel Elizondo, que es el eje de mi tesis doctoral, la cual estoy realizando en la Universidad Complutense. Y ahí yo rescato 2 elementos. Y quiero citar a alguien que ojalá pudiesen leer, que es este libro que se llama América Profunda, de Rodolfo Kusch. Y voy a leer solamente cómo comienza el prólogo. Y Kusch dice: existe una especie de obsesión con la racionalidad que no permite ver cualquier otra posibilidad. Me parece una maravilla. Y ahí es donde Ángel Elizondo, discípulo también de Etienne Decroux, lo que hace de Elizondo para traer una corporalidad latinoamericana, específico de la Argentina, él rescata el cuerpo técnico, cuando hablaba justamente de adoctrinamiento, ¿no? Cómo están estos animales con el adoctrinamiento. Podríamos hablar de un cuerpo adoctrinado planteado por Decroux en una técnica rigurosa, precisa, meticulosa, que Ángel Elizondo sabe rescatar los elementos técnicos, transversales, ¿de acuerdo? Y lo trae para pasar la estética latinoamericana por sobre el estilo europeo, tan europeo de Decroux. Entonces ahí nos encontramos con la diversidad de la corporalidad latinoamericana, gracias a Ángel Elizondo, con quien yo me formé. Por lo tanto, Escena Física como escuela rescata esa visión europea, ese estilo en particular, lo transformamos hacia una estética, en este caso, latinoamericana, para permitir que el cuerpo reciba una instrucción y luego reaccione en escena naturalmente a un estímulo falso, como son ciertos los estímulos que ocurren en escena, pero respondiendo con una verdad corporal, física y biológica. Y por último, decir que dentro de todo este viaje sobre la animalidad, rescatamos también mucho el cuerpo dentro del mimetismo, la capacidad que tiene el ser humano y la corporalidad de transformarnos. Porque lamentablemente, como decía Decroux, cuando un actor entra en escena, lo que el público ve es un cuerpo humano. Dice, pero ¿por qué el mármol puede ser animal, puede ser un pilar, puede ser un busto, puede ser un escorzo? Y el cuerpo humano es solo humano, y ahí está la gran, visualidad y el virtuosismo de Decroux. Querer transformar al cuerpo humano en outra cosa que não seja solamente um corpo humano. Isso. Obrigada, Ricardo, muito obrigada. Eu estive aqui a fazer alguns apontamentos e porque fiz aqui outras ligações e vou passar de seguida logo à Lorena para que possa fazer também as ligações dela relativamente à tua contribuição, que desde já agradeço. Mas lembrei-me aqui de várias coisas e algumas questões que podem ser debatidas, que é, ao discutirmos corporalidade na América Latina, faz-nos falta também perceber, e isto que tu estavas a falar também, que é o corpo. O corpo é só um corpo que é abordado de diferentes maneiras e de diferentes luzes, ou temos vários corpos? Temos um corpo social, um corpo político, um corpo emocional. E depois, a outra questão que é, o que é a América Latina, efetivamente? Porque para discutirmos a corporalidade da América Latina sem estas duas coisas, parece que estamos a discutir ideias soltas. E uma coisa que tu tocaste também, que me interessa muito, é se o corpo é neutro. O corpo, para mim, não existe aquilo que acreditamos do corpo ser neutral, não é neutro, para mim não existe. E lembrei-me de mais duas coisas, na verdade 3, de uma conversa do filósofo, e ontem falávamos efetivamente sobre animalidade nos nossos diálogos imediatos com a professora investigadora Márcia Neves, que escreveu Zooficções, e referi brevemente o ecologista e filósofo americano David Abram. E há 3 coisas que ele fala numa conversa que se chama Magic and Ecology, que se ligam com aquilo que tu disseste e que podemos também falar um bocadinho aqui, mas que é que ele diz: o corpo não é uma cápsula fechada.
é uma criatura absurdamente aberta, que atrai todo o espaço ao meu redor, para dentro de mim, em cada inspiração e expiração, que escrevo no corpo mais amplo da Terra, nas árvores, nas nuvens, nos artefatos destruídos na lixeira. E também se estão espalhando e inundando para dentro de mim a cada inspiração. Então eu sou um participante de tudo só por ser um corpo vivo. Portanto, isto também denota a nossa responsabilidade no mundo, quando existimos enquanto corpo vivo, qualquer seja ele. Depois, a outra questão é esta constante fuga que o mundo alfabetizado, civilizado cristão fez de fuga do corpo, as fugas do corpo que nós tivemos. Com o corpo, porque só associamos o corpo a um corpo físico e não aos outros corpos, e por isso acabou por ser só uma parte de pele e osso e não tudo o resto. Não é um mundo bom, é um mundo bonito, mas que não é um mundo bom, não é? E depois, finalmente, na questão da linguagem, que me interessa também, da língua, as várias línguas humanas que falamos. O David Abram diz o seguinte: todas as nossas línguas verbais têm origem e têm uma velha fonte no contexto animista indígena que está nos nossos corpos. Então, a fraseologia e as palavras nascem não através de humanos, falando uns com os outros, mas de chamadas e respostas, por causa dos nossos ancestrais tribais. Então, a nossa linguagem e a nossa língua ainda carrega traços disto. Então, queria aqui dar também mais chega relativamente a estas contribuições e queria passar à Lorena também agora para que possamos continuar neste diálogo de corpos e da América Latina. Patricia, Ricardo, un segundo, perdí un poco aquí, no consigo ouvi-lo. Ok? Queres que te demos algumas... Consegues ouvir agora, Lorena? Estás-nos a ouvir? Não? Ok. Queres sair e voltar a entrar? Experimenta sair, fechar a janela e volta a entrar. Si quieres, continuamos conmigo. Sí. Patricia, que Lorena se integre, como le damos entonces. Sí. ¿Te parece? Fuerza, Ricardo, fuerza. Cuando Lorena esté, nos avisa y nos damos otro paso nuevamente. A ver, ahí Lorena, ¿estás? Sim, Ricardo, se quiseres continuar dentro destas perguntas e contextualização que eu fiz, podemos... Sim. Perfecto. Bueno, todas estas instancias son muy interesantes porque además, de hecho, después te lo voy a pedir, anoté el nombre del filósofo porque me interesa mucho su planteo. Pero especialmente esto de decir de que en realidad el cuerpo, yo podría hablar ahí de lo que llamamos lo metafísico, que es más allá de la materia, ¿no? Es decir, el cuerpo, yo lo entiendo particularmente, no como que yo tengo un cuerpo, yo soy cuerpo. Es decir, cualquiera sea la concepción que tengas, espiritual o de alma, pero no está encapsulada en esto. Por el contrario, transmuta, viaja, se desplaza, vibra constantemente. Dentro también de esa concepción de ese cuerpo, nosotros somos afectados por todo y afectamos a todo. Por lo tanto, no podemos ir en el mundo como santos inocentes. Yo muevo, por ejemplo, acá ahora esta mano y estoy moviendo todo el aire del planeta que vuelve nuevamente acá. Parece una locura, pero es una maravilla y lo ha probado la ciencia. Podemos aún escuchar el eco del Big Bang, de la gran explosión que ocurrió hace millones y billones de años atrás, que no nos alcanzarían los ceros para esta misión para traducirlo en número. Y sin embargo, aún se escuchan esos ecos. Por lo tanto, creo que lejos de ser solamente un receptor, también el cuerpo inevitablemente es un emisor. Es decir, somos el eco de esta sociedad. Como lo decía un maestro mío, Fernando Cuadra, decía, somos testigos y testimonios de nuestro tiempo. Y ahí es donde a mí me interesa el cuerpo, y opté por esto, porque en el cuerpo es donde quedan las huellas y las cicatrices que te puede hacer esas huellas o cicatrices un familiar, un compañero, compañera, un otro que no conocías,
Un Estado te puede dejar huellas y cicatrices, un gobernante te puede dejar huellas y cicatrices. Es decir, es el receptáculo y el emisor constante, permanente. Y justamente cuando, recordando, ¿no?, a Kush, también de esta línea curva y recta, donde dice Europa es la recta, Latinoamérica es la curva, dentro de ese planteo también pienso un poco en esta sombra, ¿no?, que nos plantea Jung, es decir, tenemos esa sombra constante que está ahí, que si no la conocemos, si no atrevemos a preguntarnos, y si no atrevemos a mirarla, como cuando nos miramos al espejo, nos miramos al reflejo, sino que miramos el reflejo del reflejo, porque aquel que está frente a nosotros somos nosotros. Lo interesante en el ser humano es buscar el reflejo en ese espejo. Por eso es que nos atraen justamente estos artilugios, ¿no? Eh, entonces, dentro de ese concepto me interesa mucho esto de la no cápsula, sino que esta apertura. Eh, También podríamos hablar justamente del concepto, un poco tomando lo que dijiste, de hacia dónde va esta diversidad latinoamericana, que ya desde Colón, ¿no? Cuando él llega, lo que ocurre es una total destrucción, y mira lo interesante, que al español le cuesta mucho aceptar, ¿no?, esta colonización terrible, donde ellos traían un Cristo herido, y el pueblo indígena no podía entender por qué adoraban un cuerpo herido, mutilado, porque sus dioses, por dar un ejemplo, en Perú, y esto es muy interesante, son los apus o las montañas. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar en Cusco, recuerdo que veía yo las vírgenes, ¿no? Y uno de la gente de Cusco me dice, ¿qué ves? Yo le dije, una virgen. Y me dijo, mírala de espalda. Y la veo de espalda y era una loma, era un cerro. Me dijo, siempre adoramos al Apu, pero le colocamos el rostro de la Virgen. Pero ese pueblo aún sigue con la visualidad de lo alto, ¿ves? Por eso es muy coherente por qué las montañas que están más cerca del sol, ¿no? Y por qué las catedrales se elevan justamente hacia arriba. Es decir, hay una concepción en nuestra América tan bella, tan profunda, que nosotros como latinoamericanos o americanos no la conocemos, la desconocemos. Admiramos las momias de Egipto y las nuestras están mejor conservadas y más antiguas que las del propio Egipto. Entonces creo que hay un redescubrir el cuerpo. Podemos hablar también de la serpiente emplumada, ¿no? En el pueblo azteca, donde justamente este animal que abre esta boca y está dentro de este otro ser. Es decir, la animalidad, la corporalidad, la ritualidad está totalmente vinculada, siempre. Siempre hay un vínculo, especialmente en nuestros indígenas, en quienes venían atrás. Y por eso es que somos un pueblo mestizo, nos guste o nos agrade o no, y lo más puro que tenemos son esos rostros con los pómulos anchos y las narices aquileñas. Ellos son lo más puro de nuestra América Latina. Nosotros aquí estamos como insertados intentando ser o mirar hacia el Atlántico para Europa sin mirar hacia la profundidad de nuestra selva, hacia nuestras montañas, y que tenemos que descubrirnos para poder ser y luego hacer. É muito bonito. Eu vou passar agora a palavra à Lorena, espero que ela tenha ouvido agora, mas falávamos anteriormente, pusemos a questão em cima da mesa do que é o corpo, sobre o que, se temos um corpo sobre vários espelhos ou se temos vários corpos, e esta noção de corpo-natureza ou de um corpo integrado mais numa visão de cosmológica ou de consciência cósmica que o Ricardo abordava agora, de relação próxima com a América Latina. E lembro-me também em 2019, quando o Ricardo cá esteve, tivemos connosco outra companhia, uma companhia brasileira, os Manuí, que nos apresentou um mito brasileiro, um mito indígena, guarani, que se chamava Nhanderuvuçu, o Menino Trovão. Então o Menino Trovão era um menino que foi formado, a origem de tudo, para ser humano. Mas ele, para ser humano, para ter forma física humana, teve que ir aprender com a montanha, teve que ir aprender com os serpentes, teve que ir aprender com tudo, até se tornar físico, teve que ir aprender, e isto é um mito indígena que de certa forma nos diz que para nós realmente sermos humanos temos que ir escutar primeiro as outras entidades da natureza, que não é uma coisa assim tão simples, pronto, nascemos e está bom e finalizamos, não, é preciso mais do que isso. Lorena, então se quiseres continuar e contribuir neste momento, se conseguires.
Sí, sí, consigo ahora. Yo voy a poner el ejemplo oscuro, el caso oscuro de estas naciones. Más o menos en el 2017 hubo una explosión de una barrage, de una represa en Colombia, en Medellín. Y el escándalo total era que el río había tomado nuevamente su cauce y esta barrage, esta represa, había quedado mal construida. Eh, a estas denuncias estaba vinculada una organización de defensa de los derechos del agua y de las personas que se llama Ríos Vivos. Básicamente, hablar hoy de cuerpos y hablar hacia el pasado de cuerpos humanos, cuerpos de agua, cuerpos naturales, es hablar de las implicaciones de la violencia y de las manifestaciones de opresión que se han ejercido durante siglos, décadas, centenios. Esta organización básicamente defendía ese río porque también defendía los cuerpos mutilados que habían estado enterrados en el momento en que están enterrados ahí por causa de la construcción de esa barrage. Este proceso de construcción comenzó en 1970 y básicamente para poder desalojar a las personas y que un banco en Canadá invirtiera en este río y en esta barrage, significaba matar a todas las personas que estaban ahí para decir que era un territorio vacío y baldío. Así, el Estado colombiano creó también o se relacionó con una fuerza colombiana y comenzaron a mutilar y a desaparecer a estas personas y a enterrarlas en el borde del río. Para esta organización, para Ríos Vivos, la pregunta era, ¿cómo se funden los cuerpos desaparecidos con los ríos que se van a desaparecer? Estamos en la defensa de los seres humanos, de los seres vivos, de los seres hoy no pertenecientes a nuestra vida, nuestros familiares, pero también estamos en la defensa de ese río que nos da el sustento, que ha significado para nosotros el misticismo de la pesca, porque las personas que ejercen la pesca no solo ejercen industrialmente una fuerza terrible sobre el agua, sino que crean una noción de vida, de relación entre el agua, la imagen, el signo, y nosotros le decimos atarraya, este sesgo de pesca, no sé, en portugués, pero me parecía un ejemplo interesante de cómo hoy el misticismo se funde en los procesos de globalización gore, como también lo dice Sayak Valencia, en los procesos sangrientos, y esto para conectar con Ricardo, cuando hablaba del Cristo sangriento, Valencia propone que en América Latina nosotros vivimos una neoglobalización, un capitalismo gore, porque el derramamiento de sangre es explícito e injustificado, porque vamos de lo visceral y a los desmembramientos y nadamos en sangre. Otra cosa que me parece interesante resaltar es un proyecto que estaba investigando una organización de derechos humanos también en Colombia, y es porque las personas de una zona por la que corría un río adoptaban a los muertos que eran sus muertos. Básicamente navegaban constantemente por el río y encontraban personas que los paramilitares habían lanzado al río con piedras, con alambres, con diferentes tipos de torturas, y ellos los adoptaban, los llevaban al cementerio y les daban un nombre. Era el proyecto de los NN, y los NN necesitaban, yo también la muerte. Ahora no sé si quieren comentar también É muito interessante porque sim, nós antes de iniciarmos a Paz Perpétua, e agora a Lorena recentemente relembrou-me disto também, falávamos da referência óbvia que nos vem à cabeça logo assim que começámos a trabalhar a Paz Perpétua, que é o Amores Perros, o
filme mexicano de 2000. E agora a Lorena a falar desta violência e desta questão gore, lembrou-me mais uma vez o filme Amores Perros, que na verdade evidencia, além dos cães, não é? Tem aqui uma metáfora também com os cães de luta e uma metáfora relativa à violência, mas também a Lorena agora falava da questão da vida, não é? O filme fala muito aqui sobre a questão também do amor e da falta do amor e como é que o amor se relaciona ou deixa de existir perante a criação de tanta violência. E é engraçado que é um filme que aborda um bocadinho, ou que nos faz ligação a esta paz perpétua, mais uma vez, e é um filme latino-americano, não é um filme mexicano, não deixa de ser um filme que nos põe num contexto pronto, de morte, de vida e de relação animal. Apeteceu-me aqui trazer ao barulho mais uma vez o Amores Perros, porque acabamos por sempre por citá-lo nas nossas discussões, e é uma referência do cinema, quer se goste, quer não, do Iñárritu, mas acabamos por ser pouco profundos nesta relação e no que é que ela quer dizer nesta relação também à América Latina um bocadinho. E passa ao Ricardo, obrigada. Sí, mira, yo justamente tuve la información, además de un documental sobre estos ríos que rescataban a los cuerpos y me pareció conmovedor conocer esa parte. Realmente no sé si se ha hecho en otra parte de América Latina, pero particularmente creo que en Colombia esto que ocurrió nos marcó a todos mucho porque realmente podemos ser un territorio como un gran cementerio, que también lo escuchaba así. De pronto en España me decían también aquí hay un cementerio enorme y están los cuerpos abajo. Y en ese sentido creo que es uno de los aportes valiosos que se han hecho para rescatar esos cuerpos, darle un nombre y justamente tener a alguien que los acompañe. Ya, de hecho, en Antígona, ¿no? Se dice en la tragedia griega que todo cuerpo tiene el derecho a ser enterrado, puesto, depositado, y de esos derechos también se han privado muchas veces. Y pensaba un poco, ¿no? Digo, como reflexión, me imaginé, visualicé en la época ya, ¿no?, prehistórica, digo, cómo vivió ese primer ser humano la muerte. ¿Y qué percibió, ¿no?, cuando se le fue el aliento, cuando se le fue el aire a ese ser y cayó? Y creo que ahí, justamente en ese punto, es donde comienza, ¿cierto?, el ser humano cuando se pregunta qué pasa con ese cuerpo que está inerte, y ahí es donde comienza justamente un poco lo que tú decías, esos otros cuerpos que tenemos. Porque tenemos el cuerpo materia, pero sin lugar a dudas, bajo mi concepción, creo que hoy somos esta materia, pero pero creo yo que dentro de esta materia y dentro de esa diversidad de cuerpos paralelos, ¿no? El cuerpo social, el cuerpo sexual, el cuerpo artístico, el cuerpo escénico, el cuerpo político, todos esos cuerpos y todas esas variedades, hay un momento en que se acaba ese último respiro, que lo hemos visto con esta pandemia, ¿no? Que curiosamente esta pandemia mundial, fíjate que comienza a afectarnos el respirar. Lo primero que escuchamos era la dificultad de respirar y tener que conectarnos para seguir recibiendo aire en los pulmones. Entonces me parece valiosa tanto esa relación que hace Lorena con la vida y el agua, y también rescatar un poco ahí el aire y la vida, que justamente lo estamos padeciendo y que tantos han partido en esta lucha, que yo creo que lamentablemente esta lucha no es de todos por igual, porque sabemos que hay intereses, de pronto en los parlamentos, supongo, no tan solo de mi país, sino que del mundo, se intenta legislar sobre la vida. Yo digo, ¿qué legislación puede haber, qué discusión puede haber ante la vida? Al contrario, no está en discusión, no debería estar en discusión. Sin embargo, vemos esos intereses, ¿ves?, que están hoy en pugna, donde, y lo quiero decir así, donde se veía siempre como a Chile como el gran país de América Latina. De paradójicamente, donde tenemos los jaguares, mira, los jaguares de América Latina, y terminamos siendo un gato mojado, pobre ahí, ¿no? Con una desigualdad enorme, con
asunto económico, político, social, étnico que no hemos solucionado con un pueblo indígena que tiene una batalla de 500 años. Primero contra el pueblo español y luego contra el pueblo chileno, ¿no? Es decir, hay una concepción muy brutal, yo creo, mucho más brutal que los animales de cómo nos relacionamos, cómo nos depredamos. Y terminar diciendo de que no tenemos que preocuparnos tanto por el planeta Tierra. La Tierra va a estar aquí, va a continuar. Tenemos que preocuparnos por nosotros que somos inquilinos del planeta Tierra. Pero yo creo que el hombre, incluso con su cosa más bélica, vamos a llegar a desaparecer nosotros, pero este planeta continuará. ¿Por qué? Porque no nos pertenece al planeta, le pertenecemos al planeta como un ser vivo. Entonces, a preocuparnos más de nosotros, hormigas dentro de este territorio, que del planeta. La capa de ozono se va a restaurar, el calentamiento pero nosotros no vamos a estar para verlo. Eso es seguro. Si continuamos como estamos, no vamos a estar acá. Yo tengo un hijo de 14 años y cuando era un niño me preguntaba, ¿qué planeta te vamos a heredar? Digo, lamentable, ¿qué planeta ya tenemos? Si no es herencia, ya lo tenemos así. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos por nosotros como inquilinos y replantearnos que le pertenecemos a este ser vivo llamado planeta Tierra. Há um investigador, que Daniel Christian Wahl, que fala muito de regeneração, a regeneração da Terra. E ele diz algo como: não é que planeta é que nós deixamos para os nossos filhos, mas que filhos é que nós deixamos para este planeta. Portanto, o que é que, efetivamente, como é que nos estamos a formar e como é que nos estamos a responsabilizar. Nós estamos quase a terminar aqui as nossas conversas, estamos aqui na reta final e eu gostava, talvez, que fizéssemos aqui uma última reflexão a nível do corpo e das ações do corpo e da fisicalidade deste corpo em cena na paz perpétua, e como é que, na verdade, e eu acho que pronto, o Ricardo deu-nos apoio à fisicalidade, e enquanto atores acho que foi um desafio, enquanto intérpretes foi um desafio moldar este corpo, experimentar este corpo novo, mas também como é que o corpo na dramaturgia da paz perpétua existe. Existe sacrifício, existe luta, existe um corpo maior, que é um corpo de um ser humano que está sempre acima em domínio, e existem corpos intelectuais que também tentam dominar a cena. Como é que estes corpos se vivem na paz perpétua e como é que eles fazem aqui um equilíbrio na paz perpétua entre o corpo, vários corpos dramatúrgicos e os corpos dos atores, e como é que eles existem de certa forma em equilíbrio. Acho que também ou se existe este equilíbrio, acho que o mais interessante realmente da paz perpétua é que estes corpos existem todos, estão lá todos, estes que nós estamos aqui a falar em presença. E se calhar convidávamos aqui a fazermos uma última reflexão sobre esta ligação de corpo e à obra em si. Ana, estás com o micro desligado. Lorena, ¿quieres comenzar tú y luego intervengo? Dime. Então não te estamos a ouvir, se calhar sai e volta a entrar. Sai y volta a entrar. Perfecto. Bueno, mira, a ver, si quieres te doy un poco la perspectiva de lo que trabajamos. El año pasado, donde yo comencé justamente la pandemia, ¿no? Yo la comencé en Portugal, estaba allá cuando comenzó todo esto, y finalmente, quiero decirlo y agradezco, puede parecer anecdótico, pero la cama de Kafka está justamente ahí en el Teatro Estudio Fontenova. Continúa aquí. El cátedra de Kafka está ahí. Bueno. Entonces, que lo agradezco mucho, fue un rescate, ¿no? Llegó el cuerpo acá, pero el cátedra se quedó allá. Entonces, a ver, fue muy interesante para mí porque fue trabajar con los intérpretes, ¿no? Intérpretes creadores, como le llamo, donde era muy complejo porque el virtuosismo de un cuerpo que pasa al animal era muy complejo con el virtuosismo de aquel que era humano. Entonces ahí uno puede ver inmediatamente cómo en escena, visualmente, el atractivo que tiene
algo simple, un ser humano en cuatro patas, que usted lo recuerda, no en las rodillas, sino que en los pies, en la planta de las manos, que es un ejercicio arduo, contrastaba con esta verticalidad, ¿no? de ese ser humano. Y cómo había que darle a ese cuerpo humano también elementos del virtuosismo sin que perdiese la virtud, ¿no? De esa verticalidad y de esa visualidad. Entonces, aquí se plantea un trabajo bastante complejo en lo que es la puesta en escena, que justamente vuestro director, y lo trabajamos siempre en conjunto, era para observar, para ver cómo el cuerpo que no representaba un animal, sino que la idea era explorar la animalidad que cada uno poseía por sobre graficar a un perro, por sobre ladrar, cómo era esa voz, cómo es la relación corpóreo-vocal entre el cuerpo humano y el cuerpo animal. Y eso, digamos, fue el trabajo que realizamos. Y de ahí que yo rescato mucho, y siempre, de hecho, lo nombro en parte de las conferencias que hago, donde pudimos tener un entrenamiento y un periodo que es real, porque en las mañanas trabajábamos netamente la parte técnica y en la tarde venía la puesta en escena y venía ese ensamble, ¿no? entre ambos elementos. Entonces, el rescate de la animalidad, tanto en la dramaturgia, es un desafío para un director y especialmente para los actores que están ahí en escena, cómo plasmar sin graficar la animalidad propia al servicio del director y al servicio de lo que la obra requiere. Y ahí justamente, reitero, en esa curva de los animales y esa recta de este ser humano, ¿no? Es donde la complejidad era, sin restar el virtuosismo, hacer lo justo, lo preciso, para ni siquiera graficar a un ser humano, que era más difícil, porque no había que graficar al ser humano, había que humanizar ese cuerpo y animalizar a los otros cuerpos. É muito interessante, Ricardo, nessa reta do ser humano e a curva dos animais, em que tu também disseste que havia uma reta na Europa e uma curva na América Latina. E agora faço aqui uma ponte relativamente a isto. E passo à Lorena também para nos dar umas últimas contribuições antes de finalizarmos as nossas conversas de hoje. Espero que a consigamos ouvir, Lorena. Sí, Boa. acho Boa, que ahora sí. boa. ¿No? Então vá, força, força. Sí. Yo me pregunté, ¿y si hubiesen sido femias, si hubieran sido perras? Eh, para mí, Emmanuel iría a promover una filosofía del nacimiento y de la divinidad. Emmanuel. Eu sou Emanuel. Probablemente. Sí, ok, agradezco esa aclaración. Estaba pensando también a nivel texto, a nivel de ese texto. Y lo pensaba desde el cuerpo latinoamericano, porque en el cuerpo latinoamericano, o en esa noción desde América Latina, la representación de una mujer y de una madre resulta incompatible con la de una guerrillera y una mercenaria. ¿Sí? Es la mujer que va a vivir ese resultado de la patriarcalidad del sistema. Es quien va a sufrir la ausencia del hijo, del esposo, del padre. Básicamente por eso hoy nosotros asistimos a tantas organizaciones de mujeres y madres que llevan luchando inmensos años. Esa era una de las cosas que me parecía importante de entender la paz perpetua como esa distopía patriarcal, ¿sí? Desde que el sistema sea patriarcal, nosotros no vamos a conseguir la paz. Esa es para mí una de las tesis que hay allí. La segunda, la paz perpetua es una total distopía, porque hoy es un binarismo que le sirve perfectamente al imperio de la violencia. En países como el mío, donde se han firmado, como Colombia, donde se han firmado 5 acuerdos de paz, nosotros sabemos que ese acuerdo de paz es solo un caramelo que necesitan para negociar tratados de libre comercio, monopolios. La paz y el deseo de paz es una instrumentalización o para generar
procesos de desplazamiento mayor, ¿sí? O nuevamente recuperar el feudalismo criollo para apoderarse de nuevos territorios. Los últimos 3 presidentes que han estado en Colombia firmando y hablando de acuerdos de paz son hoy dueños a sangre y fuego de grandes territorios con los que siembran palma, a el propio cuerpo terrestre, ¿sí? Han sedimentado, han vuelto el suelo colombiano infértil, totalmente infértil. Hoy el Amazonas padece de huecos. Tú vas en un avión y tú solo ves huecos, o el norte del país. Entonces, yo voy a hablar de paz. Yo en un sistema tan patriarcal como este no podría hablar de paz, y en un sistema tan capitalista como este y como el que se implementa en América Latina, hablar de paz es un juego peligroso y mentiroso. Yo creo que hay que mudar esa concepción de bienestar a largo plazo. Era con eso que quería cerrar. Agradezco nuevamente a Patricia y a Ricardo por la invitación. Não, obrigada a nós, obrigada Lorena, obrigada Ricardo. Não sei se algum dos dois quer dizer alguma última coisa, que se não, podemos terminar por aquí. Bueno, justamente quería un poco sumarme en esa última intervención de Lorena, y un poco lo que decía antes, es decir, creo que estamos lejos de esa paz, pero tenemos que comenzar por dar ciertos pasos hoy, y justamente lejos de esos tratados de libre comercio que todos sabemos que están tras ese concepto, esas 3 letras, ¿no? Por lo menos en español, la P, la A y la Z de esa paz. Creo que el ser humano tiene que ir por los pequeños cambios en uno mismo y con el que está al lado, el más cercano, porque los estados no nos ofrecerán esa paz. Será como lo decía ella, un caramelo para justamente generar más violencia. Por lo tanto, en el peligro de la paz, creo que tenemos que comenzar por esa paz personal y esa paz con el otro, porque no la va a ofrecer ningún estado. Já dava outro tema, a paz, a questão da paz e a questão da violência, que também foi abordada aqui numa das conversas, a questão da violência e a importância dos impulsos violentos, e amanhã, já agora fica aqui, amanhã não, quinta-feira, discutiremos sobre o teatro e a geografia da paz, portanto também fazemos aqui uma ponte para o nosso tema de quinta-feira, no tema proposto por José Manuel Castanheira, o cenógrafo da Paz Perpétua. E teremos connosco também outros 2 convidados nesta última conversa, nestes últimos diálogos dinâmicos, deste périplo de mais de 12 conversas, se não estou em erro. Então, já agora fica aqui o convite para quem nos estiver a ver. Teremos 2 convidados, um deles será a Madalena Moita, que é consultora da Comissão Europeia para as Questões dos Direitos Humanos e Resolução de Conflitos, e outro será José Meira da Cunha, jornalista e presidente da Associação Humana Fraternitas. Portanto, esta será a nossa última conversa, em que teremos estes 3 convidados para debater o teatro e a geografia da paz. E em todos estes temas tivemos aqui uma cartografia, eu acho que podemos falar uma cartografia muito rica de cruzamentos disciplinares e de temas que podemos relacionar e que podemos descascar da Paz Perpétua. Estou muito grata, e o Teatro Estúdio Fonte Nova agradece mesmo de coração a termos aos 2 presentes, e acho que é muito importante falarmos não só sobre as questões de corpo, mas sobre as questões da América Latina, e que raramente estão presentes nos nossos diálogos dia a dia e na nossa comunicação dia a dia, e acho que nos podem ajudar a fazer aquilo que o Ricardo estava a dizer, que é a nossa atuação sobre o mundo e a nossa responsabilidade sobre o mundo. Portanto, muita gratidão aos 2 pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos hoje. E apesar de todas as questões técnicas, ela correu e foi riquíssima e será frutíssima, e eu acho que poderemos ter aqui continuar com uma colaboração e com uma cooperação, como dizia Kropotkin. Então, convido a quem esteja a ver para estar nos nossos diálogos imediatos, os últimos de quinta-feira. Convido-vos a virem à Paz Perpétua entre 21 e 25 de abril no Espaço Gráfica.
Também teremos o lançamento do livro em português, pela primeira vez em Portugal. O livro do Juan Mayorga será lançado dia 21 de abril e podem fazer as vossas pré-reservas para quem o quiser comprar. Muito obrigada a quem esteve connosco e a quem estará connosco na plateia, a ver-nos finalmente, a todos estes elementos da Paz Perpétua. Até lá ficam com um teaser da Paz Perpétua e um até já e muita gratidão. Obrigada. E graças. Até já, obrigada.